Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todas, con todos. Para nosotros es un gusto poder participar en este evento. Somos parte de una organización denominada CBM, que tiene básicamente es la misión y visión. Trabajamos justamente con personas con discapacidad y la misión es una organización internacional de origen alemán, de desarrollo comprometida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en los países más pobres del mundo. El enfoque principal de CBM justamente es las personas con discapacidad. ¿Y cómo vemos cuál es la visión de CBM? Es un mundo inclusivo en el que todas las personas con discapacidad ejerzan y disfruten sus derechos humanos y alcancen su pleno potencial de desarrollo. CBM tiene distintos mandatos en el mundo. Uno y el principal, en donde se dio mucha fuerza, sobre todo al inicio de la implementación de los proyectos de CBM, fue la prevención de deficiencias y sigue siendo todavía, educación y rehabilitación, RBC, que vamos a extendernos un poquito más en ya la vinculación con todo lo que es gestión de riesgos, la parte de capacitación vocacional, inserción laboral y todo lo que tiene que ver con el sustento de las personas con discapacidad. Y tenemos varios ejes transversales. El que no menciono acá, pero que también es muy importante, es justamente y que poco a poco se ha ido posicionando dentro de la organización y dentro de los proyectos que estamos implementando, justamente es el de gestión de riesgos. Pero tenemos el desarrollo inclusivo, tenemos algo que ya mi compañera les va a comunicar sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un instrumento vital y fundamental para todo el trabajo que tiene que ver con las personas con discapacidad, salud mental, protección infantil, género, incidencia política, formación de alianzas y trabajo en red. Consideramos que es uno de los puntos fundamentales en donde tenemos que seguir profundizando, y también el fortalecimiento de cada una de las organizaciones con las cuales colaboramos. Un dato adicional, en el 2013, ustedes ven, les decía, es una organización a nivel mundial, con el aporte de 850,000 donantes, y en asocio con 506 organizaciones. CBM no implementa directamente proyectos, sino hace convenio con distintas organizaciones de la sociedad civil, del Estado, para implementar proyectos vinculados al tema de discapacidad, ¿sí? Y como ven ustedes, apoyó en el 2013 672 proyectos en varios países del mundo, 68 países del mundo, y ahí ven el presupuesto, pero sobre todo lo más importante, a través del apoyo de CBM se llega a más de 10 millones de personas de todo el mundo, no solamente con discapacidad, sino 10 millones de personas que también tienen el apoyo, por ejemplo, con los servicios de prevención de deficiencias, ¿no? CBM es una organización que ya ha estado en el mundo más de 100 años, y como ven ustedes, lo que CBM pretende es justamente un proceso de posicionamiento del tema de la discapacidad en distintos foros, en distintos eventos, y por eso es lo que estamos acá. Bueno, como les mencionaba Olmedo, todos los países, al menos la mayoría de los países de las Américas, han ratificado ya el marco normativo más importante sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y desde esta convención pues vamos a hacer algunos planteamientos. En primer lugar, es bien importante que cuando hablemos de personas con discapacidad sepamos claramente a quiénes nos referimos y cuáles son precisamente las barreras que nosotros queremos eliminar para hacer más inclusivo el mundo para las personas con discapacidad. Y desde la convención pues copio aquí lo que la convención dice, quiénes son las personas con discapacidad, y básicamente dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Como es un concepto un poco extraño, complejo, pues he tratado de ilustrar ese concepto para explicarlo a continuación, cómo nosotros concebimos también el trabajo que hacemos con un enfoque de derechos. Las personas con discapacidad, y lo pinté de diferentes colores para
quienes pueden relacionar un poco cada color del concepto con la ecuación que está aquí. Una persona con discapacidad resulta de la interacción de la deficiencia que puede tener esa persona a nivel físico, mental o sensorial con las barreras que se encuentran en su entorno social, en su entorno físico, en su entorno económico, etc. Y lo planteo como una ecuación que, como ustedes ven, se multiplica el nivel de deficiencia con el nivel de barreras, porque básicamente nosotros tenemos ese nivel de deficiencias bastante continuo, no varía mucho de tiempo en tiempo. Sin embargo, el nivel de barreras sí puede variar dependiendo del entorno en el que se encuentren. Y eso entonces va a limitar más o menos la participación de las personas con discapacidad. Entonces, nuestro enfoque de trabajo cuando vamos a hacer alguna política, cuando vamos a gestionar algo para incluir mejor a las personas con discapacidad va a estar dirigido entonces al nivel de las barreras, porque lo que queremos es precisamente disminuir el nivel de barreras para que el nivel de participación suba. Además, la convención en la siguiente podemos ver que plantea obligaciones para los estados, y estamos hablando de que la mayoría de los estados de las Américas ya ratificaron la convención, así que sí están obligados a lo siguiente, ¿verdad? El artículo básicamente que trata sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias dice que los estados están obligados a adoptar medidas dentro del contexto del derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, en situaciones, bueno, eso va más allá de la temática de esta plataforma, pero incluye, ¿verdad?, las situaciones de riesgo, ¿verdad?, que de lo cual hemos estado hablando aquí en los últimos días. Y en realidad, si hacemos una evaluación de cuánto han avanzado los estados de las Américas para el cumplimiento de este artículo de la convención, pues descubrimos que realmente hay muy pocos avances. Y algo bien importante es que debemos de fundamentar todo el trabajo que hacemos, tanto en la reducción de riesgos de desastres como en cualquier otra medida que adoptemos para incluir a las personas con discapacidad, estos principios fundamentales que son bien básicos, ¿verdad? Que generalmente quienes trabajamos en derechos humanos en términos generales los conocemos muy bien, pero nunca las aplicamos a las personas con discapacidad. Pero son bien importantes. En primer lugar, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y muchas veces a las personas con discapacidad no se nos permite tomar nuestras propias decisiones. La no discriminación, ¿verdad? El valor de la vida humana de una persona con discapacidad es igual que la de cualquier otra persona. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y esto es muy importante porque generalmente las personas con discapacidad ven disminuidas sus capacidades de participación por todos los estigmas que existen alrededor de ellas. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas, ¿verdad? Las personas con discapacidad no somos especiales o excepcionales, no somos personas distintas o raras, sino que simple y sencillamente somos diversas. La igualdad de oportunidades, para ello se tienen que dar ciertas condiciones que están aquí también, ¿verdad? La accesibilidad, por ejemplo, que es el conjunto de condiciones que permiten que las personas con discapacidad puedan utilizar todos los bienes y servicios que significan instalaciones, dispositivos, espacios públicos, transporte, información, comunicación, etcétera. La igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? No voy a extenderme sobre este punto, que las mujeres, hay mucho sobre esto, ¿no? Y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Y esto es muy importante porque generalmente también a los niños los consideramos nuestra propiedad, objetos nuestros, y